A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a La Hora Global, primer programa de la 7ª temporada de La Hora Global, siendo las 15:03 de este martes mágico para nosotros. Ya lo voy a agendar porque así ya podemos tenerlo todos a mano. Como hace 7 años, un 18 de marzo también, iniciamos este trabajo de esta 7ª temporada aquí, en los estudios de Radio Mundo, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí con ustedes, intentando ver, intentando analizar, intentando entender este nuevo desorden mundial. Bienvenidos, hoy tenemos invitados, como pretendemos que sean casi todos los programas de este año. Los invitamos a ustedes a seguirnos siempre por las ondas del 1170M de vuestro dial, y empezamos nuestro recorrido de esta 7ª temporada en este mismo momento. Bueno, arrancamos, amigos, con, como siempre, temas que son de cierta actualidad, pero que no son la última noticia de último momento. Intentamos siempre hacer eso para descabalgar de las corridas, de las opiniones enérgicas siempre de las cosas que están sucediendo cuando tenemos la sangre caliente por las cosas que están pasando. Preferimos sentarnos, tomarnos un café o un té en otras partes del mundo. Aquí nos tomamos un mate y empezar a pensar mejor, o en una segunda instancia, las cosas que nos afectan. Estamos en este momento con Mariana Aparicio, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, México, profesora titular en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y un largo currículum que siempre me impresiona, me inhibe, y que, trato de obviarlo porque me siento menos. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Bien? No digas eso, Gustavo. Un gusto poder compartir contigo y con Nicolás y por supuesto con el auditorio. Y aquí en estudios, Nicolás Pose, doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República, Master of Science in International Political Economy. Bueno, también lo mismo. Empezamos un currículum que también me inhibe un poco. Bienvenido, Nicolás. Para mí, un amigo, porque si te veo con otros ojos, digo, te dejo hablar a ti solamente. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por una nueva invitación y muy contento de estar acá contigo, con Mariana, y celebrando 7 años, ¿no? Creo que vale la pena resaltar la existencia de este espacio para tener un lugar donde conversar sobre relaciones internacionales en la radio. No es un espacio usual y creo que se valora incluso más la permanencia en el tiempo, de tener un espacio para tratar de, con un poquito más de tiempo, poder tratar de ir un poco más a fondo, ¿no? Del titular y analizar algunas cuestiones. Así que bueno, felicitaciones, Gustavo, por la iniciativa y por estos 7 años. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Empezamos, amigos, con lo que nos trae hoy. Básicamente hoy, lo voy a poner aquí más aquí en pantalla para poder manejar bien los titulares sobre todo. Básicamente hoy queríamos acercarnos al concepto de esos aranceles recíprocos que propone, como dijera J.D. Vance el otro día, el nuevo sheriff en el pueblo. Estamos hablando de Donald Trump, que utiliza la idea, en principio, de nuevos aranceles para países que él considera sensibles en la relación comercial de su país con otros, en particular aquellos países que tienen estrecha relación comercial con Estados Unidos, que son los fronterizos, Canadá y México, y sobre todo el gran elefante en la habitación, ¿no? que es China. En principio, tomó la iniciativa de manejar un 25% con Canadá, otro 25% con México, quejándose de determinados extremos que podrían explicar por qué esos aranceles deberían implementarse.
Básicamente temas relacionados con la inmigración, temas relacionados con la seguridad, pero sobre todo con un déficit de la balanza comercial que parecía hacerle perder el sueño. Y aranceles del 10% al gigante chino, es decir, a su adversario sistémico, por llamarlo de alguna manera. Pero luego vino un segundo tiempo que lo voy a comentar ahora un poquito después. Vamos a ubicarnos un poquito en esto. En este caso particular, quisiera empezar por Mariana, porque está en un país que recibió ese aguacero con granizo y todo de primera mano. Mariana, ¿cómo viste tú la utilización de esos aranceles? ¿Te parecía que era el objetivo final o simplemente un instrumento para lograr otras cosas? Bueno, como siempre, haciendo preguntas muy, muy, muy complejas, querido Gustavo. Bueno. A ver, creo que podríamos empezar diciendo que los aranceles, las sanciones económicas, forman parte de los instrumentos de política económica y comercial de la diplomacia económica de Estados Unidos, y esto no es excepcional durante la administración o en las administraciones de Donald Trump. En realidad, ese es un instrumento que todos los países pueden aplicar de acuerdo a su interés nacional. La diplomacia económica no necesariamente es algo negativo, también hay cuestiones muy positivas, de los cuales son temas que también seguramente la audiencia ha escuchado, como, digamos, en términos de la política de Estados Unidos de escenario de garrote, es decir, incentivos y castigos. Pues el garrote sería las sanciones económicas, los embargos, ¿no? Que sabemos muy bien que también en la región se aplican, los aranceles, entre otros, ¿no? Pero los incentivos puede ser la ayuda económica, que también ahora ya están entredicho con esta segunda administración, la ayuda militar, que también forma parte de la estructura. Pero también hay otros instrumentos comerciales que se dinamizaron a lo largo del 20, sobre todo después de la década del 90 y hasta, digamos, la administración anterior, que era la firma de acuerdos discriminatorios, porque había una propensión de considerar que al tener un acuerdo de libre comercio tenías un acceso seguro y estable al mercado de Estados Unidos, que es uno muy grande. Las sanciones y los aranceles, de los cuales hemos hablado un montón, en las últimas 4 semanas más bien, tienen que ver con si es posible o no dentro del marco del sistema multilateral del comercio. Y en efecto sí lo es, y por eso no es extraño que la primera orden ejecutiva, después de todo, ¿no? Las órdenes que firmó para ir en contra o revertir las órdenes ejecutivas del presidente Biden, pues tiene que ver con la declaración de emergencia nacional, ¿no? Eso fue absolutamente prioritario en el discurso de Trump, pero también en la orden ejecutiva, y al invocar a la ley de emergencias nacionales, específicamente la sección 201 y 301, permite una serie de mecanismos que en el caso, por ejemplo, de México, que fue, ¿no? Invocar a la frontera sur, pues identificar a los migrantes como invasores, ¿no? En los grupos del crimen organizado como terroristas, específicamente terrorismos globales, y entonces da una serie de prerrogativas en términos del Ejecutivo sobre el despliegue de personal y de recursos en las fronteras. Por eso los primeros países, bueno, ahí yo diría Colombia nos dio una lección, ¿no? Petro nos dio una lección inicial para México y Canadá. Pero no es entonces en este sentido descabellado identificar que esta primer política de incremento arancelario sea a los principales socios comerciales, pero también a los vecinos. De ahí, de nuevo, que, ¿no? Se permita el despliegue de personal y de recursos, específicamente al secretario de Defensa y a la secretaria de Seguridad Nacional. También es posible permitir construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera. em, y en el tema de las órdenes ejecutivas, en términos de política comercial, al menos inicialmente, y después se ha ido desplegando, si son, digamos, si buscan un comercio mucho más justo para Estados Unidos, que eso podremos discutirlo más adelante, pone a los instrumentos de política comercial como una palanca de mecanismos para incentivar a otros países a modificar el comportamiento al interés nacional de Estados Unidos. Claro, eso es un poco el foco de mi pregunta.
es decir, si realmente se tomó eso como empezar a pensar en determinados paradigmas económicos y cambiar entre relacionamientos, o simplemente, ya que en definitiva, cuando Claudia Sheinbaum mandó o envió 10.000 soldados a la frontera y empezaron a trabajarse de repente otros temas que consideraba Trump urgentes, inmediatamente se suspendió ese 25%, entonces realmente no tomaron en serio en México ese 25%, sino el fondo de la cuestión era otro, o sí vieron que además hay un tema de balanza comercial que puede ser complicado a futuro. Bueno, ese es el plan B que se ha mencionado muchísimo por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Perdón, es que él fue el canciller en Sí, la fue canciller administración antes, sí. anterior, por Sí, eso está bien. él conoce muy bien, ¿no?, a Trump, y porque también fue canciller cuando Trump estaba en el poder. Hay un plan B y, por supuesto, la idea de los aranceles es aplicarlos para hacer el mayor daño posible a la economía que se aplica en caso de aplicarse, ¿no? Lo interesante en estos primeros 4 semanas es que todos aquellos países, en el caso específico de México, había declaraciones por parte del gobierno federal que era, digamos, que no había una racionalidad económica por las externalidades o por los costos que implica un arancel en una economía que está altamente integrada, donde un producto puede pasar 15, 20, 30 veces, Sí, sí, ¿no? Y sí. que forma parte de América del Norte. Lo interesante que hay, por eso empecé con el tema de seguridad nacional. Para Trump no hay una racionalidad económica. De hecho, él está incentivando que todas las industrias regresen nuevamente a Estados Unidos, ¿no? Volver a la manufactura a Estados Unidos, regresar los empleos. Digamos, es una apuesta por el aislacionismo para hacer la era dorada nuevamente de Estados Unidos. Ahí está. ¿Qué Sí, ¿Cuál es? perdón, termina. Ah, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que va a asumir los costos en el corto, por eso uno de los temas principales en Estados Unidos es qué va a pasar con la inflación, ¿no? Que también tiene que ver con otra orden ejecutiva, pero una preocupación por parte del sector en Estados Unidos. Y entonces los países han leído bastante bien aranceles para modificar comportamiento y los intereses de Trump. Ahora, ¿cuáles son esos intereses? Pues solamente los tienen claro en el grupo de negociación, o lo que se considere es lo óptimo de acuerdo. Si no, siempre va a estar la amenaza del arancel. Claro, en esas hipótesis quiero hurgar un poquito ahora, Nico. ¿Qué ve, suponiendo que hubiera un móvil económico en realidad también prioritario? Por lo que decía Mariana, obviamente todos leímos también un poco lo mismo. La idea era manejar los aranceles como una especie de herramienta para modificar conductas. Es un poco la idea. Pero vayamos al concepto de arancel en sí, y si eso termina o no siendo una utilización atractiva de la herramienta. Es decir, ¿qué ve él de atractivo en la utilización de aranceles si pudiera tomarlo como política estable? ¿De qué estamos hablando? ¿De aislarse, de potenciar su industria? En su universo nadie sabe lo que piensa Trump, obviamente, pero ¿qué podemos suponer que piensa Trump? Está buena la pregunta. Yo creo que hay como elementos en dos o Quiero tres ir planos. quiero ir a la teoría, ¿viste? Porque en general se habla mucho de la noticia, que esto es una especie de cowboy uno contra otro, hay quien dispara primero, ¿viste? Pero vayamos a los conceptos, es decir, si él está equivocado, ¿en qué va a estar equivocado? Si tiene razón, ¿en qué va a tener razón? Volvemos al concepto de aranceles, vamos a descubrir de vuelta la pólvora, porque estamos dando por hecho durante 30, 40, 50 años que todo funciona así, está todo perfecto y todo bien. Pero evidentemente a alguien no le cierran los números. Bueno, por eso creo que hay que por lo menos identificar dos planos de análisis en esta cuestión. Tal vez haya más, pero se me ocurren así rápido al menos dos. Uno que es más digamos, más permanente o ya más consolidado, y otro más de corto plazo. Arranco por el primero. Desde 2016 para acá hay una ruptura respecto al paradigma predominante en los Estados Unidos sobre el comercio. Desde uno puede ver progresivamente desde la segunda posguerra y sobre todo profundizado a partir de la década de los 80, 90, una progresiva liberalización del comercio desde Estados Unidos y promoviendo esta política también a nivel multilateral y sobre todo a nivel regional. Tras la crisis de 2008, los descontentos posteriores a ello, el ascenso de China, su ingreso al OMC, los propios efectos del NAFTA,
lo que hay es, bueno, una percepción en amplios segmentos de la sociedad estadounidense de que en algunos planos esta política no ha sido beneficiosa o para la industria estadounidense o para los trabajadores insertos en esos sectores de actividad que se autoperciben como los perdedores de la globalización y que reclaman un cambio de orientación política, y que ese cambio de orientación fue expresado no solamente por Trump, ¿no? En 2016 lo encarnaban tanto Trump como Sanders desde el Partido Demócrata. Uno podría decir que en la presidencia de Biden también hay un fuerte, digamos, componente de esta nueva visión. Esa percepción crecía. De que no necesariamente reducir las barreras al comercio es siempre bueno, sino que se precisan algunas barreras para alentar determinadas industrias estratégicas, sea por una cuestión de competencia sistémica con China, por una cuestión tecnológica, sea por el impacto en la mano de obra, en fin, puede haber distintas racionalidades. Y esto Trump lo retoma y lo profundiza, ¿verdad? Desde la perspectiva de la competencia por empleos, ¿no? Hay una narrativa, hay un estudio muy bueno de Anthea Roberts y Nicholas Lamp que habla de 3 narrativas sobre el comercio en Estados Unidos. Ellos hablan de que una de estas narrativas es la narrativa de Trump. Básicamente es la competencia por buenos empleos, sea contra México, contra Canadá, contra China. Entonces el arancel es un instrumento para tratar, como decía Mariana, de buscar una relocalización de industrias. Ahora, todo esto nos puede explicar la orientación más general de la política comercial, pero no nos puede explicar esta utilización, digamos, que hemos visto en estas 4 semanas desde que ha asumido el nuevo gobierno estadounidense. Ahí paso al segundo plano. El segundo plano tiene que ver con una lógica puramente instrumental de vinculación de temas, vincular el comercio a otros asuntos y utilizar el arancel como una herramienta de negociación. ¿En qué se basa esta herramienta de negociación y la racionalidad detrás? Se basa en que Estados Unidos tiene un atributo en materia de política internacional que es el tamaño de su mercado. Estados Unidos es el principal mercado del mundo en términos de importaciones, no así de exportaciones. Entonces, ingresar al mercado estadounidense es atractivo y necesario para las contrapartes. Y además, Estados Unidos lleva una ventaja adicional, que si uno mira el peso del comercio en proporción al producto estadounidense, es un peso relativamente bajo. Mucho más bajo que el que tienen los países europeos, mucho más bajo que el que tiene Canadá, más bajo que el que tiene China. Entonces, desde ya que México, comercio, perdón, si uno suma Sí. exportaciones e importaciones, lo divide entre el valor del producto y lo multiplica por 100, Sí. uno tiene un indicador rápido de apertura comercial o de peso del comercio en la economía nacional. En Estados Unidos esa proporción es muy baja. ¿Y el resto qué es? Producción interna. Correcto. No solamente de bienes, sino también de servicios, Y servicios, que son menos transables que por lo general que los bienes. Entonces Estados Unidos tiene una carta, digamos, en el corto plazo para tratar de hacer lo que decía Mariana, modificar conductas de otros. Te amenazo con poner un arancel si no cambias tu política migratoria. Te amenazo con poner un arancel si no modificás tu política respecto al narcotráfico. Y así sucesivamente. El tema es que esas políticas pueden funcionar en el corto plazo, pero en el mediano plazo, si esto se vuelve persistente, la contraparte va a modificar conductas no solo con respecto a lo que quiere Estados Unidos, sino que va a intentar diversificar riesgos. Algunos lo van a poder hacer más, otros tal vez lo puedan hacer menos. México, Mariana nos puede contar, pero el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, el 40% creo que el total de su producto en realidad son exportaciones a Estados Unidos. Claro, en el corto plazo la capacidad de México de buscar alternativas es muy, muy pequeña, pero esto no puede ser el caso, tal vez no sea el caso para otros socios. Por ejemplo, Europa, que aparece también en este menú de Sí, yo no lo mencioné, pero es parte del menú. Y entonces, en el corto plazo puede ser una herramienta efectiva. Ahora hay que ver si eso también alienta a los socios y aliados tradicionales de Estados Unidos a buscar alternativas de mediano plazo. Y ahí la herramienta puede volverse no tan efectiva. Yo no creo que nadie piense que Trump está pensando en imponer aranceles del 20-25% a todos los productos desde una racionalidad económica, porque es imposible encontrarla. Esto sí es claramente una táctica negociadora. Puede ser efectivo en el corto plazo, de vuelta, en el mediano plazo puede tener algunos efectos no deseados. Bien, correcto. Les propongo a los dos una pequeña pausa, nos vamos a un recreíto muy cortito de 1 minuto o 2, y después me interesaría seguir hurgando en una nueva hipótesis, es decir, si esto, a contrario sensu de lo que acabas de decir, se extendiera en el tiempo, ¿habría realmente tales efectos contrarios?
¿tiene todas las de perder Trump realmente con aranceles un poco más altos? Vamos a desafiar un poco la realidad, a ver qué puede pasar. Obviamente me gustaría verlo desde México con Mariana, porque México sufriría algunas consecuencias o no, o quizás, no lo sé, podríamos burgar un poquito en eso, pero su mirada también del mercado estadounidense es más cercana que la nuestra y nos puede aportar mucho en eso. Ya volvemos, amigos, en 2 minutitos estamos con ustedes. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos. Martes, 15 y 26 del paralelo 35, ya el día lo dijimos. Seguimos en La Hora Global, el primer programa de la 7ª temporada de este atrevimiento de tratar de entender el nuevo desorden mundial. Vamos a dedicar este segundo bloque a tratar de desmontar mitos, o que yo muerda el polvo tratando de desmontar mitos y que mis 2 profesores aquí me hagan hacer el ridículo y darme contra una pared. A ver, Mariana, uno de los temas es que una de las resistencias conceptuales al tema de Trump y de los aranceles es que esto es una locura. Hay partes, sobre todo automotrices, que cruzan la frontera con México muchas veces, que a veces son partes de un motor que van a un lado, se arma el motor, vuelve, se arma el chasis del otro lado de la frontera, va y viene, son industrias muy integradas, entonces habría un montón de aranceles que se montarían unos encima de otros, lo cual puede ser así o no. De repente pudiera en algún acuerdo manejarse la posibilidad de exención de esos sistemas integrados de producción o cadenas de valor excepcionales, pero el concepto general es que los aranceles generan inflación. Eso es algo que se ha extendido y bueno, el cuco está. De alguna manera también ha surgido, porque quiero hacerles llegar a los oyentes que además de el comportamiento del sheriff nuevo, hay algunos teóricos de origen republicano que son sostenedores de este tipo de políticas, que tienen una especie de cocina de su pequeña doctrina sobre este tipo de cosas. Muchos sostienen que en realidad la experiencia nos está diciendo que en muchas de las carreras por aranceles o erigirse aranceles para proteger industrias nacionales en los últimos tiempos ha mostrado un cierto comportamiento de las empresas de internalizar los costos, es decir, de alguna manera no llevar a precios ese aumento de aranceles, sino absorber los costos, disminuir su renta. ¿Por qué? Porque en principio en economías asimétricas, como el caso de México y Estados Unidos, podría ser, no digo atractivo, pero podría ser hasta casi coercitivo para una empresa decir, bueno, no puedo dejar de venderle a Estados Unidos y necesito los dólares. Quiero hablar en un lenguaje mucho más llano para que se entienda. Entonces es posible que haya un comportamiento generalizado o no de una serie de empresas donde esa suba de aranceles no implique de hecho una inflación de la que se esté esperando, sino que pudieran internalizarse y ese miedo a perder el negocio termine funcionando a favor de Trump y su política de aranceles crecientes pudiera tener algún final feliz. He escuchado ese argumento desde lados medios extraños, pero lo he escuchado más de una vez. Quería bajar un poquito el tema a tu visión sobre eso. ¿Tú ves la mecánica de aranceles como directamente relacionada a la inflación? ¿La ves realmente mala desde ese punto de vista o tienes algún matiz que dar? Me siento como en examen de grado. Bueno, viste, si te vas a quejar de vuelta de las preguntas. No, para nada. Bueno, está bien, hagamos algo más fácil. ¿De qué signo sos? Híjole, qué difícil. No, es que tengo muchas respuestas, pero soy Capricornio. Bueno, dale. Mira, en realidad hay un razonamiento sobre incremento de aranceles, mayor inflación en el corto, pero igual en el corto puedes aplicar políticas de incentivo fiscal para, ¿no?, asumir los costos relativos. A ver, yo quisiera, a propósito de lo que Nicolás sugirió, si los aranceles en realidad, y a tu pregunta, Gustavo, si los aranceles pueden salirle, en México dirían más caro el caldo que las albóndigas. No sé si me entienden en esa analogía.
Y yo les puedo decir que hay una intención con Robert Lighthizer, y hay todo un grupo sobre entender la política comercial proteccionista, y tiene que ver tiene que ver en demasía con los efectos de la crisis financiera internacional, pero creo que el COVID le dejó en claro a Estados Unidos que su seguridad es prioritaria y que la deslocalización de la producción puede ponerlo en mayores aprietos. Para que me parece que los aranceles sí podemos identificarlo de nuevo como un mecanismo político, y otro en términos de crecimiento económico. Para que los aranceles sean útiles en términos políticos, los países tienen, uno, que tener una economía abierta al comercio internacional; dos, que dependan comercialmente del país al cual se le aplican aranceles. Si no tenemos esos dos condicionantes, y esto lo decía en un texto maravilloso Albert Hirschman, un gran economista de la segunda mitad del 20, en el libro La política nacional y la estructura del comercio exterior, si el país depende más de la economía, en este caso México, Estados Unidos, nosotros dependemos más del 80% de nuestro crecimiento económico de Estados Unidos, y lo que sigue es remesas, lo cual estamos un poco fritos acá, sí, de este lado. La dependencia económica al mercado resulta fundamental para que los aranceles sean un mecanismo de coerción política. Ahora bien, los aranceles, en términos teóricos, como impuestos que impone el gobierno para incentivar el comercio interno. Eso es, digamos, una moneda o la otra cara de la moneda de incentivos fiscales o de las políticas de industrialización que, por ejemplo, desarrolló el presidente Biden y también el presidente Obama, que él lo hizo a partir de la firma de acuerdos discriminatorios en procesos de mega regionalización. Entonces, digamos que hay toda una tendencia en Estados Unidos de proteger al mercado de Estados Unidos, porque desde la perspectiva de estos, digamos, que pasamos de la liberalización competitiva de Bush, ¿no?, que formó parte de la estructura inicial del siglo XXI, de atraer a los países y de hacerlos que dependieran más del comercio a partir de la liberalización comercial, y la liberalización competitiva implicaba que los países cedían, ¿no?, para tener acceso seguro y estable a Estados Unidos. Ahora, en el corto plazo, Estados Unidos lo que muestra es que es un socio poco confiable, no es un país estable, y que por lo tanto los países que asumían los costos en el corto plazo de ajustes económicos por la firma de acuerdos discriminatorios, ¿no?, que tenían acceso al mercado por la cláusula C más favorecida y por el sistema generalizado de preferencia en algunos de los países, los acuerdos de libre comercio ya no es esa garantía. Y al ser un país, un socio poco confiable, o donde hay pocos incentivos o claridad sobre las inversiones, ¿no?, estabilidad en inversiones, los países van a empezar o en teoría, ¿no?, van a empezar a deslocalizar o desacoplar sus economías con ellos. En el caso específico de México, ya ha habido varios señales interesantes por esta administración. Se ha llamado al sector privado mexicano, ¿no?, y México tiene uno de los empresarios más ricos del mundo. Uh-huh. Sí, lo escuché ayer. Que inviertan en economías, en proyectos de impacto directo en el país. El desacople con una economía es muy costoso en el corto y en el mediano plazo. Ahora, ¿cómo es posible desacoplarlo? Tener al sector empresarial contigo, ¿no? Incentivar a otros países a invertir en el país. En México tiene una lección muy interesante en eso a finales del 19 y 20 con Porfirio Díaz, que no le salió tan bien porque los europeos, Díaz buscaba, ¿no?, incentivar con la industria europea, y los europeos estaban en problemas, como también ahora están en problemas, ¿no? Entonces Europa no fue una opción, ¿no? Digamos, esa es una constante, sí. Pero también esa es una constante, pero es muy interesante porque en el largo plazo puede salirle más caro el caldo que las albóndigas, porque al no ser confiable, los países ya no van a poner toda su canasta, digamos, diciéndolo como en términos más comunes. Yo ya no voy a poner o no voy a venderle toda mi producción a un país cuando los costos, ¿no?, políticos son inestables y no puedo asegurarme acceso al mercado.
Eso, por supuesto, los países pueden asumirlo, siempre y cuando, en el caso de México, tenemos mayoría, bueno, la presidenta tiene mayoría en el Congreso, mayoría, tiene una alta aceptación y por lo tanto la ciudadanía, sumado a que tenemos una aversión, ¿no? o nuestro sentimiento antiestadounidense, va a permitir hacer ese desacople en el largo plazo. En el medio, México va a sufrir, pero también Estados Unidos, porque parte de la cadena productiva y lo que lo hace competitivo a nivel internacional también forma parte de la cadena de América del Norte. Nico, un poco lo mismo, es decir, subir aranceles podría ser una especie de panacea para que todos los países vean crecer sus industrias, en la medida que tú sos un país requerido, solicitado, que tienes un muy... ¿cómo podríamos decir? Un mercado atractivo, un mercado atractivo. Atractivo era la palabra que me estaba faltando. Muy atractivo mercado. En ese punto, Gustavo, podés jugar con eso. El atractivo de mercado es como comentábamos con Mariana, que comparto su reflexión. En el corto plazo puede ser un instrumento, digamos, muy poderoso. Ahora, ¿qué pasa en la potencial planificación de la contraparte en el mediano a largo plazo? ¿Y qué pasa? Y bueno, si vos tenés un socio que te ofrece un acceso inestable, que te ofrece un acceso sujeto a variaciones políticas cada 4 años, y bueno, vas a tener que empezar a desarrollar estrategias de diversificación. Y si esas estrategias de diversificación son relativamente exitosas, en el mediano plazo ese arancel no va a tener la capacidad de coerción o de influencia en el comportamiento del otro como la puede tener en la actualidad. Por supuesto que en el medio hay todo un periodo de doloroso, de ajuste de esa contraparte que va a diversificar. Pero si esto se mantiene en el tiempo, de vuelta, puede afectarlos el comportamiento más de mediano a largo plazo de los otros. Ahora, volviendo al punto de los aranceles. Tú podés llegar a provocar un sentimiento y una estrategia a mediano y largo plazo de desacople. Y bueno, por lo menos intentar cierta diversificación, porque obviamente que el mercado del que vos dependés deja de ser confiable. Claro. Está. Pero termina tranquilo porque tengo guardada una preguntita para los dos que está muy buena. No, volviendo al tema de los aranceles, que obviamente el arancel es un impuesto a la importación, o sea, en términos de instrumento no tiene mucho misterio. Ahí vos preguntabas sobre el impacto en la inflación. A mí uno puede imaginar 2 escenarios, ¿no? Por supuesto que depende del nivel, del salto que se dé, y depende de las respuestas competitivas de la contraparte también, ¿no? Una opción que tienen los países que dependen mucho del mercado estadounidense en el corto plazo para evitar el efecto del arancel es la depreciación de sus monedas. Digo, el tipo de cambio tiene un efecto equivalente al del arancel. En ese caso podría no haber tanta inflación, pero el efecto que busca, si buscara un efecto económico Trump con su medida, no lo conseguiría. Claro, pero es lo que hace Brasil, ¿no? Devalúa y se vuelve competitivo devaluando. Dejás que tu moneda se deprecie y, claro. Y bueno, por ahí compensás un poco el efecto del arancel. Después hay otro punto que tiene que ver con qué instrumentos de política comercial son los más adecuados para incentivar, digamos, una reindustrialización o cierta adopción de capacidades. Estados Unidos es un líder en muchos segmentos de la economía mundial, que no sea subir aranceles. Claro, ahí va. Bueno, y ahí lo que muestra un poco la historia económica es ¿de qué se está olvidando Trump? Que hay otros instrumentos que son mucho más eficaces para conseguir ese objetivo. Si el objetivo fuera, digamos, reconstruir una industria poderosa, bueno, ahí Estados Unidos tiene subsidios para utilizar. Yo creo que disculpa que te interrumpa ahora, pero yo creo que los tenemos que estar de acuerdo de que el objetivo es bastante claro para todos, más allá de que estemos de acuerdo o no con las políticas para conseguirlo. Es decir, Estados Unidos necesita una potenciación del empleo urgente, necesita una reindustrialización, podríamos llamarlo así, en áreas no tecnológicas, porque en áreas tecnológicas ya lo está haciendo, y todo en un terreno o en un ambiente, o un clima o un medio ambiente de inflación dominada. Claro, a ver, más o menos eso está bien. En términos tecnológicos tiene una clara competencia con China por el liderazgo mundial en los principales segmentos, y ahí de vuelta los subsidios son la herramienta, digamos, más eficaz para correr esa carrera. De hecho, la administración Biden los empezó a implementar con gran potencia, ¿no? Tanto la CHIPS Act como la Inflation Reduction Act tienen ese componente de tratar de incentivar la relocalización de industrias intensivas en conocimiento, en tecnología. En cuanto a las industrias intensivas en mano de obra, ahí aparecen varios desafíos, ¿no? Si Estados Unidos se plantea relocalizar industrias intensivas en mano de obra, bueno, va a tener un problema de costos, porque el salario de un estadounidense es lo suficientemente elevado como para volver esa producción inviable en Estados Unidos, o a costa de un incremento en el nivel de precios muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que puede
contribuir a que Estados Unidos logre este proceso, de alguna manera, es la automatización. Tratar de, a través de elevar estas barreras arancelarias o comerciales del tipo que sea, tratar de buscar una sustitución de trabajo por capital. Entonces, tratar de hacer las mismas cosas en Estados Unidos empleando menos mano de obra por producto. El impacto sobre el empleo ahí de vuelta se te complica, claro. Pero bueno, tenés un empleo más sofisticado porque seguramente requiere de ciertas habilidades o capacidades del trabajador que va a operar esas producción más automatizadas mayores, niveles de remuneración mayores. Pero ese los podría ser como sociales el camino. siguen presentes. Y bueno, y sí, y sobre todo tenemos en cuenta que Estados Unidos, aparte, tiene otro elemento adicional que ya hemos conversado en otras ocasiones aquí, que es que Estados Unidos en paralelo tiene una industria financiera que depende de la supremacía del dólar. Esa industria precisa de un dólar fuerte. Una reconstrucción de la industria manufacturera estadounidense capaz que precisa otro tipo de política cambiaria. Pero eso choca con una coalición dominante en Estados Unidos, que es toda la industria de los servicios financieros que compone, tanto sean gobiernos republicanos como gobiernos demócratas, parte de esa coalición, digamos, que coalición política y social, entendida en sentido amplio, que gobierna el país. Entonces, como decíamos hoy, China puede dejar que su moneda se deprecie, Alemania, México, etcétera. Estados Unidos no, porque Estados Unidos tiene otro segmento, digamos, de su economía política doméstica, y además tiene un instrumento muy valorado por las élites estadounidenses de predominio político, porque el dólar también es un instrumento muy importante para luego avanzar la política más tradicional de seguridad internacional o su política exterior no económica. Entonces, bueno, la verdad que los desafíos que uno puede visualizar en una eventual estrategia de reconstrucción de industrias intensivas en mano de obra parece compleja. Mariana, tú también ves ese panorama ahora poniéndolos con el sombrero de Trump un poco complicado en cuanto a sus desafíos, porque también recuerdo que uno de los conceptos fundamentales por los cuales Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial tiene este papel desde el punto de vista financiero y monetario es que el dólar es la moneda global, podríamos llamarlo de esa manera, y que eso se extienda a utilización en todos los países también depende, y eso me lo enseñó Nicolás en un programa de hace como 2 años, depende de que mantenga de manera consistente un déficit comercial, es decir, porque si no su moneda no se extiende. Eso me lo dijiste tú, lo tengo guardadito por allí y lo sigo aplicando. Entonces, si no tiene aranceles, tú también ves algunos caminos medios acotados en cuanto a reactivar su economía por parte de Estados Unidos, porque no todo puede levantarse, supongo yo, sobre el cadáver de Canadá y México. No todo, y por eso es importante que tiene muy cercano el sector financiero y de alta tecnología en su toma de decisiones, ¿no? O sea, no es extraño que sea ese sector el que les esté empujando claramente. Yo ahí vincularía un aspecto político y no hay que olvidar que Trump en un año, 8 o 9 meses va a ir a elecciones intermedias. Para eso es fundamental tener muy buenos resultados. Por eso la vinculación entre aranceles, pero migración, pero no termina por aplicar aranceles, pero está la amenaza relativa, pero también haciendo políticas internas de equilibrar la inflación, porque necesita en la elección intermedia un mensaje muy claro al sector medio y bajo de Estados Unidos, que lo está haciendo muy bien y que está haciendo a Estados Unidos grande nuevamente, ¿no? Y en el corto plazo tiene mecanismos de política fiscal monetaria que pueda aportarlo en ese sentido. También por eso no es extraño que ante la posible amenaza que los BRICS modifiquen el patrón monetario en intercambio financiero y comercial entre ellos, pues Trump haya dicho, pues si lo hacen, entonces aranceles nuevamente, ¿no? Aquí veamos que sí, va a la guerra. Y va a la guerra, ¿no? Una guerra que sabemos que ahí todo el mundo pierde, porque, un mecanismo de poder desincentivar la inflación tiene que ver con el incremento de ayudas del Estado a los sectores más desprotegidos, pero también, esto en América Latina funciona, en México está funcionando, pero en el pensamiento estadounidense no es tan óptimo. Está más ligado a la inflación. Y está, exactamente. Entonces,
digamos, vamos a ver una administración en el discurso, pero otra tiene que ver en los hechos y un equilibrio para mantener la mayoría a la elección intermedia. Ahora, hay ciertas sutilezas que ya se están identificando dentro de los congresistas republicanos en ambas cámaras, ¿no? Y que eso va a ser mucho más evidente ya a los 100 días de Trump. Este tipo de análisis que hacemos actualmente sobre hacia dónde va la economía, cuál es la intencionalidad de política comercial, cuáles los intereses de política exterior de Estados Unidos, se hacía a los 100 días, y eso es el 30 de abril. Pero Trump ha sido tan avasallante con sus órdenes ejecutivas, con sus discursos, con la política que está realizando, que todo el mundo dice, bueno, necesitamos ir analizando esto, porque si estos son el primer mes, no queremos saber que estos son los 4 años. Yo creo que Trump piensa como tú, no tiene tiempo. No tiene tiempo. Bueno, aunque también, y ese es otro aspecto que podemos identificar, sí ya hay claras señales de la posibilidad de una reforma constitucional para un tercer mandato. Y eso sí que llama un montón la atención. Bueno, hacemos, ya me estás creando una mesa nueva, pero bueno, vamos a dejarlo así. Amigos, 2 minutitos más y ya volvemos a estar con ustedes aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Martes 18 de febrero, hace 7 años fue un 18 de marzo, lo recuerdo porque es fecha de nacimiento de un pequeño engendro que ahora tiene esa edad más o menos. Y estamos haciendo este primer programa de la temporada número 7, tratando de mantener, en todos los programas vamos a tratar de hacerlo, Nico, y quiero que seas mi fiscal en ese sentido, este nivel de análisis con todo lo que sea posible ver y analizar. Ambos, muy sueltos de cuerpo, me han hablado de que, bueno, a corto plazo los aranceles sí pueden traer una reactivación industrial. Es cierto que pueden forzar comportamientos de internalización de los costos en empresas que puedan verse amenazadas porque pueden caer sus relaciones de negocios o comerciales con un mercado atractivo. También ambos me dijeron que, bueno, a mediano plazo, eso si se sostiene, lo que implicaría sería empezar a pensar en políticas alternativas que pasan por el desacople del mercado. Ahora, el tema es cómo desacoplarse de un mercado como Estados Unidos. Esa es mi pregunta para ambos. Voy a empezar por lo más difícil, que es Mariana, que está en un país que tiene el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Pero, ¿hay alternativas reales para bajar el porcentaje o manejarse de alguna manera desde el punto de vista mexicano? A ver si me interesa desde el punto de vista más bien local mexicano, de posibles alternativas, teniendo en cuenta cómo está estructurado, cómo está armado su comercio, también su forma de ser y de pensar, la geopolítica regional, el papel de México en el mundo, como ellos lo ven. ¿Qué ventanas abiertas ves, Mariana, en el caso de que los aranceles se transformen en un problema en las relaciones multilaterales? Si es que se transforman en un problema, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Seguimos en este mundo donde nadie sabe cómo va a terminar el año, no cómo va a terminar la era. ¿Cómo lo ves tú? En mi versión más positiva, los aranceles serían una amenaza, pero no implementados. O si se implementan, son en un periodo muy corto de tiempo. Es posible, en el peor escenario, que denuncien el TEMEC, y entonces si haya una implosión interna dentro de Estados Unidos de ir desacoplándose de la economía mexicana. Ahora, si lo vemos de ambos países, para Estados Unidos no es tan costoso relocalizar la producción que tiene con México hacia otro país o amigo y aliado más confiable o menos problemático. Ahorita me voy con esa parte. Y para eso tienes América Central, por ejemplo, con el CAFTA más República Dominicana, pero también tienes otros mercados que pueden ser posibles
Colombia creo que ahorita no es un buen negocio, Perú no lo ha tocado, pero hay otros países también en Asia que podrían aportar a la causa, sobre todo viendo que otra de las herramientas que tienen política comercial es el valor de contenido regional para reducir aranceles. En el caso de México es distinto, porque México depende más del 80% de su economía con Estados Unidos. De ahí lo que te decía el concepto de dependencia económica, Ujú. ¿no? Para que un país modifique su comportamiento en el corto, pues tiene que depender completamente de su socio comercial, porque los costos económicos en el país son muy altos. Ahora, ¿cuáles han sido o cuáles podrían ser alternativas para el Estado mexicano? El desacople es posible, sí, y creo que llevamos varios años haciéndolo. Un gran funcionario público que ahora ya no está, ya no trabaja en México, está en un organismo internacional. Que eso también da para otro programa, querido Gustavo, que es el desacople de Estados Unidos de organismos internacionales, ¿no? Y todo lo que puede pasar. Pero, digamos, el Estado, su prerrogativa es firmar acuerdos discriminatorios con tantos mercados sea posible para tener trato preferencial o trato nacional y, digamos, certidumbre de las inversiones. ¿Quiénes son los que deciden qué acuerdos utilizar? ¿No? Son las empresas, Claro. ¿no? Son los empresarios los que utilizan ese tipo de instrumentos. Ahora, ¿cómo un Estado puede incentivar que las empresas utilicen un acuerdo respecto a otro? En el caso, por ejemplo, de México, si quisiéramos comerciar con Canadá, que no lo hacemos tanto, pero sí lo hacemos, tenemos el acuerdo bilateral con Canadá, tenemos el TEMEC, pero también tenemos el CPTPP, y si Canadá entrara a la Alianza del Pacífico, también tendremos el acuerdo con la Alianza del Pacífico. Es decir, si tú quieres exportar hacia un país, tienes un pool de acuerdos posibles. ¿Por qué los empresarios deciden solamente irse por uno? Porque el costo también de exportar por un acuerdo respecto a otro es muy costoso en el corto plazo. Ahora, eh, tiene que haber incentivos internos, así como lo está haciendo Estados Unidos, para que las empresas regresen a Estados Unidos. En el caso mexicano tendría que haber incentivos para que los empresarios modifiquen, ¿no? Hacia qué mercado hacerlo. De ahí es tan importante el diálogo y el pacto con el sector empresarial. En el caso mexicano, de nuevo, hay varios problemas. El primero es la seguridad, el acceso a la energía, ¿no? La seguridad en términos de los costos que implica, ¿no? El crimen organizado y la inseguridad de México, pero también el sector energético, el acceso al agua, una reforma fiscal que no se ha dado y que en todo caso sería necesaria. Es decir, dar certidumbre a la inversión en el largo plazo. Eh, Me parece que hay visos, ¿no? Pero en el corto el desacople va a ser muy importante. Ahora, me buscaban, para mostrarles un poco a quienes están escuchando, hay varias inversiones en México de terceros países que están muy preocupados por la política que tiene Estados Unidos hacia México. Y lo que puede pasar es que también esas empresas o sean más fuertes, ¿no? Y se queden en México y busquen otros mercados, ¿no? Es decir, no ir a la entrada a América del Norte, sino irse al sur, ¿no? O sea, al cono sur. Y quedarse en México o deslocalizar la empresa e irse a Estados Unidos para seguir teniendo acceso al mercado de Estados Unidos. Es bastante complejo lo que puede estar pasando porque digamos, hay un escenario interno en México que hace mucho más complicado el proceso de deslocalización en Estados Unidos y que es, ¿no? El apoyo de la ciudadanía a un proyecto político lo que pueda hacer posible que en momentos de crisis, ¿no? Los mexicanos digan, ok, ¿no? Estas son las condiciones, pero va a ser necesario para desacoplarse. La promesa futuro de un lugar mejor sin la dependencia con Estados Unidos políticamente puede ser rentable. No sé si económicamente el país lo pueda mantener. Ok. Nico, como ya conoces la dinámica de este programa, en un minuto y medio o en menos de 2 minutos, desde un punto de vista más global, levantar los aranceles puede hacer, en teoría, según algunos teóricos nuevos, un nuevo terraplanista que tenemos,
que muchos países empiecen a ver florecer sus industrias, porque los aranceles son como especie de soluciones mágicas, pero como ustedes dijeron, bueno, eso en el corto plazo está bien, pero en el mediano y largo plazo termina generando desacoples por un montón de desincentivos, vamos a llamarle así. No, yo creo que vos tenías un muy buen punto cuando decías, bueno, ¿hasta qué punto es posible diversificar tus exportaciones cuando el mercado estadounidense sigue siendo un mercado atractivo para muchos? Claro, entonces bueno, obviamente que ahí varía mucho el caso que estemos analizando. Mariana explicaba muy bien el caso de México y las dificultades evidentes que uno puede imaginar para el caso de México, pero miremos por ejemplo la evolución del comercio exterior de China en los últimos años. China tiene en Estados Unidos un mercado central para sus exportaciones, pero si uno mira la evolución en el tiempo de las ventas chinas, progresivamente el peso del mercado estadounidense empieza a reducirse poco a poco y China diversifica destinos poco a poco, cada vez vende más en los países que podríamos llamar del sur global, más allá del concepto y las disputas sobre el concepto, busca otros socios. La Unión Europea, con todas sus dificultades, bueno, sabía que Trump estaba por asumir, vino a buscar un acuerdo con Mercosur. No sabemos si lo va a lograr tramitar internamente, pero lo que vemos son esfuerzos de otras partes, de terceros, de diversificar. Más o menos exitoso dependiendo de las condiciones internas, como explicaba Mariana, y bueno, un poco de las coaliciones también domésticas que permitan o no avanzar en esas iniciativas. O sea, lo que me estás diciendo es, Gustavo, presta atención al mundo, es lo que Mariana y yo te estamos diciendo, todo el mundo está diversificando. O por lo menos lo está intentando. ¿no? Todo Sudamérica tiene como cliente principal a China. Sí, ahí pues Sudamérica no tiene el desafío tan grande. Bueno, pero tenés un ejemplo de diversificación. Sí, eso fue más por la vida de los hechos, ¿no? China empezó a demandar un conjunto de cosas que nosotros producimos y ahí se volvió importante. Pero bueno. Mariana, Nico, muchísimas gracias por la presencia de ustedes en este primer programa, que para mí este año es muy importante porque es otro arranque más. Les deseo todo lo mejor y por supuesto lo vamos a estar llamando en otra instancia. Amigos, como es costumbre, desde detrás del vidrio me están diciendo de todo para que me vaya rápido. Siendo las 15:59, estoy pasado varios minutos de este 18 de febrero del año 2025. Le decimos adiós a este primer capítulo de la séptima temporada de La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.